Asimismo, Guillermo, y una propuesta interesante es la que hace el doctor específicamente que pertenece al Frente Iguazú, y recordemos que su profesión, su especialidad es neumonología, entonces más que nadie como él para hablar sobre el tema al respecto, y me acompaña justamente para darnos algunos detalles. ¿Cuál es esta propuesta, senador, que están manejando desde Frente Iguazú, que le recomienda a usted como médico ante la posible, vamos a decir el posible estallido del coronavirus aquí, porque esto hay que prevenirlo ya con tiempo antes que los casos aumenten? Bueno, en primer lugar, una aclaración, y yo creo que hay que ser firmes en esto y hay que decirlo. Todos, ciudadanos, instituciones, parlamentarios, políticos, partidos, etcétera, todos, absolutamente todos debemos seguir las directrices que da el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Por qué? Porque es el equipo que ha constituido un comité de operaciones de emergencia, que es donde se controla, un centro de operaciones de emergencia donde se controla permanentemente y en tiempo real y van ajustando los protocolos y las recomendaciones. Eso en primer lugar no hay que poner en duda, mando único en este tipo de situaciones. En segundo lugar, sí, las sugerencias. Algunas sugerencias que mañana vamos a compartir un poco con el ministro de Salud en una reunión que vamos a tener la Comisión de Salud y el ministro en el local de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Esa reunión está convocada justamente para saber un poco de todos los detalles y ahí estaríamos preguntando unas cuantas cosas, entre ellas y brevemente. Uno, tenemos las listas de todas las personas que han ingresado al país por los diferentes puntos de frontera en los últimos 15 días, porque ahí ya reducimos el entorno, ¿verdad? Y focalizamos a las personas que eventualmente pudieran ser portadores. En segundo lugar, el tema comunicacional. Hoy me tocó una experiencia con un personal allá de la Cámara de Senadores donde me pregunta un cuadro respiratorio y me pregunta qué tengo que hacer. Cuando que las indicaciones debieran ser mucho más acotadas, ¿verdad? Si usted tiene un síntoma respiratorio, por ejemplo, si usted tiene un síntoma respiratorio y en los últimos 15 días volvió de otro país, quédese en su casa y llame al 911, ¿verdad? O sea, deben ser cuestiones así muy precisas. Y en tercer lugar, también una sugerencia que ya le había hecho llegar al señor ministro es de que, como yo estuve como jefe de cuidados intensivos del Hospital Militar durante muchos años, tiene una condición edilicia que hace a la posibilidad de manejar flujos de pacientes diferenciados y separados, porque tienen una entrada aparte ahí por la calle Don Bosco, tienen unos ascensores especiales, ascensores exclusivamente de esa ala, y es posible separar de los otros pisos. Es decir, todas estas son sugerencias, pero sugerencias. Nosotros todos debemos seguir las indicaciones del Ministerio y mañana vamos a estar compartiendo estas sugerencias con el ministro. Lo que hace atractivo del Hospital Militar, doctor, específicamente es que no se va a juntar. Si se pone a pacientes con coronavirus, por decirle, en un cierto lugar, no se va a mezclar con la otra población del hospital que está por diferentes causas. Lo más importante es tratar de crear un flujo que sea diferenciado. Igual eso, convengamos, no tiene una certeza, una seguridad de 100%. Pero establece ya una diferenciación razonable y entonces eso hace posible. Creo que es importante en ese sentido que todos colaboremos en estas medidas, ¿verdad? Todos tenemos que colaborar y todos tenemos que estar prestos para que dentro de algunos meses podamos decir, gracias a que seguimos unos protocolos y que cumplimos todos nuestros roles asignados, hoy podemos decir de que hemos pasado con formas leves, etcétera. No podemos saber. La referencia de crear el tema del hospital militar, yo lo hacía en el siguiente sentido. En China el comportamiento fue más leve. En Italia es mucho más agresivo. Todavía no sabemos por qué. Nosotros no sabemos en realidad cuál va a ser el comportamiento. Pudiera terminar de una forma leve, pero tenemos que estar preparados para una forma severa. Doctor, usted hablaba también del INERAN, que de repente se prestó también un poquito para una mala interpretación, pero el espacio físico es muy pequeño y hay que estar preparado por si se presentan más casos. Claro, lo que hacía referencia, yo conozco bien el INERAN porque la sala donde estuve como jefe ahí, justamente es la sala que se prepara para la contingencia, ¿verdad? Y bueno, estimo que en ese espacio físico se puede ampliar a 15, 20, 25 camas más, ¿verdad? Pero convengamos algo, si aumenta la demanda,
ya tenemos que tener planificado qué vamos a hacer. Y para esa segunda etapa de la demanda es que eventualmente sería interesante tomar las medidas para que no nos sorprenda y nos preparemos eficazmente para sobrellevar esa situación. Muchísimas gracias, senador. Bueno, Guillermo, estas las palabras entonces que decía el senador. Mañana van a tener una reunión con el ministro de Salud, van a hacer las recomendaciones correspondientes, pero también había un problemita con el hospital militar porque había militares retirados que se oponían a eso también, senador. Sí, yo estoy al tanto de eso. Pero en ese sentido yo creo que hay que ser claros, o sea, no creo que los intereses del colectivo, ningún militar puede reclamarme de que yo no haya tenido una entrega a los pacientes militares que se habían internado en esas instalaciones, ¿verdad? De modo que bajo ningún aspecto es una intención perjudicial para ese sector, sino que muy por el contrario. Los intereses globales de la ciudadanía están por encima de los intereses particulares. Muchas gracias, senador. Bueno, palabras entonces, Guillermo, del senador Jorge Querey, que daba detalles sobre esta propuesta que van a hacer al ministro de Salud desde el Frente Guasú.